para encomendarnos al Señor. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque a pesar de todos los contratiempos podemos tener la bendición de contar con tu palabra y el deseo de aprender más de ti. Gracias por lo que nos estás enseñando a través de este hermoso evangelio de Mateo. Te queremos rogar que lo que veamos ahora aliente nuestros corazones a seguirte sirviendo. Pedimos tu bendición y tu guía a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues nuevamente mil disculpas por la tardanza. Desconocemos lo que ha generado ese tráfico en esta zona, pero gracias a Dios ya estamos aquí listos para ver nuestro estudio que nos corresponde del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Como hemos estado comentando, Dios nos ha llevado paso a paso, casi podríamos decir con mucho cuidado de la mano, esforzándose por dejar en claro en nosotros los aspectos fundamentales del por qué estamos aquí en esta vida. Como seres humanos, nosotros teníamos una gran necesidad y encontramos que no entendíamos por qué es que las cosas pasaban como sucedían a nuestro alrededor. Constantemente veíamos conflictos entre las personas, conflictos en los matrimonios, conflictos en las familias, conflictos entre países y pensábamos si no había alguna forma diferente de vivir. Cuando Jesús vino a la tierra, nos empezó a expresar todos los requisitos que era necesario tener en cuenta para poder ser parte de ese reino que no tenía nada que ver con lo que vivíamos aquí en la humanidad en una constante desesperación, sino que el problema que tenía el hombre es que al vivir en su vida de orgullo y de pecado, se generaba todo este tipo de problemas y de conflictos en nuestras relaciones. Esto es lo que lo genera, nuestra naturaleza caída. Pero Él vino a darnos la única solución que existe, y yo quisiera subrayar esto último. Él vino a darnos la única solución que existe y la única esperanza para el ser humano, para poder vivir no solo una vida diferente, sino podernos relacionar con Dios y tener el acceso a la vida eterna. Así es que con esto el Señor tuvo mucho cuidado de ir dejando punto por punto quiénes eran los que formaban parte de este reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y así continúa con una serie de listas que están totalmente en oposición a lo que la gente común piensa que es el éxito, que es la felicidad, que es el gozo. Pero que Él nos va dando la clave de entender que todo esto se encuentra únicamente en una relación con Dios a través de Jesucristo. Luego ya nos menciona que estos que han entendido el mensaje y son parte del reino, entonces ¿cómo es que Dios espera que empiecen a vivir? Y entonces nos menciona que somos la sal y la luz del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo, lo que le pone sentido a este mundo, por lo cual el Señor no ha venido todavía, porque a través de cada uno de nosotros, al manifestarlo siendo sal y siendo luz, despertamos este deseo en las personas que nos rodean para venir al conocimiento de Jesucristo. Y vemos que el Señor dice en 2 de Pedro, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios es que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad, dice en 1 Timoteo 2:4. Él quiere que todos se salven. El problema no es Dios, el problema es el corazón del hombre. Y entonces acá nos empieza a mencionar una serie de cosas que enfrentaba al pueblo religioso de su época, pero que también nos aclara muchas cosas a nosotros en la actualidad, acerca del significado que tenía la ley y lo que Jesús representaba para esa ley y lo que Él vino a hacer con esa ley. Y entonces Él nos menciona en el capítulo 5, de los versículos 17 al 20, este tema tan importante que Él nos quiere aclarar. Si fueras tan amable, Osvaldo, en Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así
enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces podemos ver con, con este pasaje por qué es que el Señor se refiere a este hecho de que no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Bueno, Él ya había declarado en repetidas ocasiones que Él era el Mesías, que iba a establecer el reino, y muchos pensaban que para establecer el reino tenía que haber cambio de las leyes, porque decían, ¿cómo va a haber un reino en donde todas las leyes que ya tenemos y conocemos y no las hemos podido cumplir, tienen aplicación? Tiene que haber cambios en esas leyes. Hay algunas que podemos cumplir, pero hay otras que no. Y de hecho Moisés Maimónides, ahí en el segundo siglo, dio una orden o una organización sistemática de todas estas leyes del Antiguo Testamento y estableció 248 mandamientos de cosas que sí se debían hacer y que estaban ahí descritas en el Antiguo Testamento y 365 de cosas que no se tenían que hacer. En suma eran 613 mandamientos. Ahora, decían que 248 porque en aquella época pensaban que era el número que conformaba el hombre en sí y querían dar a entender que todo hombre tiene que cumplir esta ley. Y los 365 mandamientos de cosas que no debían hacer era lo que toda la humanidad estaba comprometida a hacer en todo lo que eran sus organismos, sus cuerpos colegiados, sus leyes, etc. Tenían que ponerlas en práctica. Sin embargo, todo esto era para ellos difícil y en muchas ocasiones imposible y no sabían qué es lo que debían hacer. Y dicen, bueno, si Él va a establecer un reino, el reino para que se establezca y funcione, hay que arreglarlo quitando algunas leyes que están escritas en la Biblia. Y Jesús no vino a eso. Él vino a dar cumplimiento, no vino a abrogar o a quitar, según nos dice en este pasaje. Él no era un enemigo de la ley. Él era la palabra escrita, Él había dictado, por decirlo de alguna manera, Él había inspirado en los profetas del Antiguo Testamento y Él no venía a quitarla o a cambiarla, Él venía a cumplirla. ¿Por qué? Porque Él era el cumplimiento supremo, la máxima expresión de su propia palabra. Estaban contenidas en Él. Y comenzamos viendo aquí que Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplirla, no a abolirla. Dice el versículo 17, vamos a leerlo nuevamente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Perdón, me faltó hacer un ajuste nada más. Bien, entonces aquí nos muestra el Señor que Él vino para cumplir la ley. Es decir, en Él estaba todo el cumplimiento de lo que demandaba todo el Antiguo Testamento. Habían muchos aspectos que hablaban de Él, pero la gente no veía esto. Vamos a ver una ilustración muy al respecto al final de esta predicación. Pero la gente no encontraba las piezas, cómo juntarlas, para que pudieran significar esto que Él estaba diciendo en esos momentos. Él venía a cumplir toda la ley. En Él estaba el significado de toda ella. Y vemos, por ejemplo, ¿qué podía decir Él con este aspecto de la ley? ¿A qué se refería con la ley? Cuando en la Biblia vemos mencionado este término, podía significar simplemente el decálogo o los 10 mandamientos que conocemos que están en Deuteronomio y están en Éxodo capítulo 5 del 20 en adelante. Entonces, a veces se referían solamente a esos mandamientos, pero en muchas ocasiones también los judíos se referían
únicamente al Pentateuco o los 5 libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fueron escritos por Moisés y a veces se referían a ella. Es más, los saduceos no creían a todo el Antiguo Testamento. Ellos se remitían única y exclusivamente al Pentateuco, y cuando ellos se referían a la ley, se referían nada más a esto. En otras ocasiones este término significaba todo el Antiguo Testamento. Especialmente los escribas y fariseos, cuando se referían a este término, se referían a todo el Antiguo Testamento, que implicaba la ley y los profetas. Este simple término, la ley y los profetas, nos ataba a todo el Antiguo Testamento. Pero también podía significar, y mayormente los fariseos, también muchos escribas, se podían referir a los comentarios que habían hecho de manera oral y escrita los rabinos de varias épocas del pueblo de Israel, que trataban de dar explicación al Antiguo Testamento, y esto es lo que Jesús precisamente vino a reprender. Por ejemplo, se menciona en la Escritura que el hombre tiene que honrar a su padre y a su madre. Lo encontramos en uno de los mandamientos del Decálogo. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo lo menciona como un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que se multipliquen estos días y seas de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pues esa sería la promesa de honrar al papá y a la mamá. ¿Y qué se refiere con honrar? No es nada más respetar, es velar por sus vidas. Si en algún momento nuestros padres tienen alguna necesidad y está en mi alcance el proporcionárselas, había que dárselas. Y entonces, en muchas ocasiones que ellos podían dar alguna ayuda económica al padre o a la madre, ellos decían en un comentario rabínico que ese dinero podían darlo para el templo, y con que dijeran: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya con eso habían cumplido la honra al padre y la madre, y los dejaban sin nada, sin la provisión. Y entonces fue lo que Jesús vino a reprender. No está escrito así en la Biblia, ustedes lo han cambiado. Y entonces, como esto ya no se ajustaba a todo el aparato religioso que ellos habían realizado, levantado, buscaban de qué manera irse sobre de él para quitarlo del camino. Pero no era cosa fácil. Él estaba haciendo grandes señales, grandes milagros, que la gente despertaban la gran curiosidad: ¿será este el Mesías? Mucha gente decía esto. Cuando vemos que se encuentra con la mujer samaritana, ella se regresa a su ciudad y les dice: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Será este el Mesías? Y así mucha gente se lo preguntaba. No era fácil quitarlo. Entonces empezaron a perseguirlo hasta que finalmente llevaron a cabo lo que tenían planeado en sus corazones, que era mejor que un hombre muriera y no que toda la nación pereciera. Temían de que se levantara alguna revuelta que generara que la opresión romana destruyera a todo Jerusalén. Pero era lo que Dios ya sabía que iba a ocurrir, y su sacrificio es precisamente el plan que Dios tenía por realizar para lograr embonar la ley con lo que tenía planeado con Cristo. Pero Él fue ese cumplimiento. Él era lo que Dios tenía planeado realizar por medio de Cristo a través de esta ley que les anunció durante todo este tiempo. No he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Y la ley se refería a toda la Escritura, a todo el Antiguo Testamento. No nada más al Decálogo, no nada más al Pentateuco, sino a todo el Testamento. Y reprendió lo que habían hecho estas personas, los fariseos, los escribas, que habían dado algunas soluciones alternativas a la ley, que las consideraban como la ley misma. Esto fue lo que vino a reprender. Pero sí dio cumplimiento a toda la ley que sí estaba escrita, que él mismo había inspirado. Por ejemplo, la ley ceremonial. Todos esos sacrificios, muchos de ellos no entendían que era precisamente la forma que Dios había establecido para reconciliarse con él cuando el hombre pecaba.
Muchos sí lo entendieron, pero hubo otros que no, que simplemente lo hacían por dar cumplimiento a ese aparato religioso, a ese tipo de mandamientos. Pero el sacrificio tenía que ver desde el principio. Recordamos que cuando Adán y Eva pecaron, que se quisieron cubrir con hojas de higuera, Dios le dio túnicas de pieles. Él estableció el primer sacrificio y la manera como el hombre podía reconciliarse con Dios después de haber pecado. Dios dijo, la paga del pecado es la muerte. Entonces estableció la muerte de un sustituto para que el hombre se pudiera reconciliar con Dios, porque esa justicia ya quedaba satisfecha por Dios. La paga del pecado era la muerte. Entonces tenían que tomar a un cordero perfecto, sin mancha, sin tacha, sin defecto, porque esto hablaba del cumplimiento que iba a venir a realizar Jesucristo con su sacrificio perfecto. Él fue completamente sin mancha, sin pecado. Ellos tenían que poner su mano sobre la cabeza del cordero, aceptando que la paga de su pecado, que era la muerte, se estaba cumpliendo en un sustituto. Estamos viendo cómo encajaba precisamente el sacrificio de Jesús en todo esto, en esta ley ceremonial. Jesucristo vino a pagar por nosotros, a morir por nuestro pecado. Y tenía que ser derramado hasta la última gota de sangre, porque como dice en Levítico 17:11, que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces Cristo por eso tuvo que tener ese tipo de sacrificio tan sangriento, salir toda su sangre. Le traspasan el corazón, y ¿qué dice la Escritura? Salió sangre y agua. Él dio cumplimiento perfecto a ese sacrificio. Y por eso cuando Juan lo vio, él entendiendo el papel del Señor Jesucristo y guiado por el Espíritu Santo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de ese sacrificio, ya no había que seguir con esa tradición, con esa ley ceremonial, porque ya Cristo había venido a dar cumplimiento perfecto por los pecados de todos nosotros. Cumplimiento perfecto y completo. Por eso en Hebreos hace esta aclaración. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿no eran quitados los pecados de las personas que hacían esos sacrificios? No. Eran pasados por alto para la venida de Jesucristo, como dice en Romanos capítulo 3, del 23 en adelante. Dice, Él es la propiciación. Él es lo que hizo que para Dios fuéramos aceptables por medio de su sacrificio. Y entonces, Él, al haber sido el sacrificio completo, ya no hay más sacrificio por los pecados. Por eso dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, el lugar de autoridad suprema. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Ya hizo el sacrificio perfecto, ya no hay más sacrificio que haya que hacer por los pecados. Él fue el cumplimiento. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él fue el cumplimiento de la ley ceremonial. En cuanto a la ley legal, pues sí había muchas cosas que establecían también en el Antiguo Testamento para los judíos, pero que también él se refiere a un cumplimiento supremo en cuanto a su establecimiento del reino. Él nos dijo que es superior la del reino, pero no entendían el corazón para poderla cumplir. Por ejemplo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Está en la ley, está en los mandamientos del Decálogo. Pero yo os digo que cualquiera que observe a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. La ley apuntaba desde aquí. Ahora, ¿por qué razón? De aquí se genera todo.
Si no le metes freno acá, simplemente se lleva al cumplimiento, pero le metes freno desde acá y se arregla todo. ¿Y cómo es que le puedo meter freno? Por amor a Dios. Por amor a lo que hizo por mí en la cruz. Y automáticamente frenamos el mal. Y esto es lo que vamos a ver en el cumplimiento del reino y por toda la eternidad. El cumplimiento que Él vino a dar a toda esa ley. ¿Y cómo podemos hacerla esta que está más difícil? Pues precisamente por eso es que el arrepentidos y convertidos es clave. Porque hasta que entra el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos permite vivir en el amor de Jesús. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, etc. ¿Sí? Y vemos que en Mateo 22, 37 al 40, le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo y le dijeron, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el decálogo lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer y grande mandamiento, que son los 4 primeros del decálogo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, los otros 6. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero la clave es amar a Dios y amar al prójimo, pero amarlos con este amor ágape, el amor que se da en sacrificio, el amor que no busca lo suyo, que no se irrita, no guarda rencor, etc. Ese es el amor que produce el Espíritu en el corazón del creyente. Pero es un amor sobrenatural, no es natural. En nosotros el amor es algo egoísta, ¿sí? Busco a una persona para sacar provecho de la persona y esto es lo que produce todos los conflictos en el ser humano. Y como creyentes, hasta que lleguemos al cielo vamos a tener una naturaleza transformada. Tendremos que estar luchando contra ella en todo momento para darnos constantemente. Pero cada vez que tú te das, ves el resultado en bendición. Y por eso cada vez queremos más. Luchamos por mantener a este viejo hombre clavado en la cruz para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado y hacer la voluntad de Dios. Pero ese es el deseo que tengo porque he comprobado que haciendo su voluntad todo funciona perfecto. Yo no quiero nada menos que esto. Dice en Romanos 12:2, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la que no falla. La de Dios, agradable y perfecta. No debo desear nada menos que esto. La voluntad agradable y perfecta de Dios. Y en cuanto a la ley moral, los 10 mandamientos, Jesucristo los cumplió de manera perfecta. Ahora, entendamos algo muy importante. Para Dios, cada mandamiento tenía que ser cumplido de manera perfecta. Ningún ser humano lo podía realizar. Ningún ser humano normal como tú y como yo. Solamente Cristo lo podría realizar. Él no traía esa naturaleza pecaminosa inclinada al mal. Nosotros sí. El no mentirás es nunca haber mentido en toda tu vida. Nunca. Nadie. Y por mencionar uno, y por mencionar el más leve, el más suave, ¿verdad? Ya no nos metemos con todos los demás. Pero el principal, ¿cuál es el principal? El que dijo Jesús, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Meditemos un poco en esto. ¿Qué es lo que da sentido a tu vida? ¿Por qué razón te levantaste ahora? ¿Qué es lo que inspiraba tu día para iniciar el día? En mi país, hoy es el mero Día del Padre, ¿verdad? Felicidades nuevamente a los papás, aunque fue el día 17, aquí en Guatemala. Pero muchos podrían decir, bueno, para mí lo que me motivó a levantarme en el día es que hoy va a jugar España contra no sé quién, o Argentina, no sé si Argentina también vaya a jugar, pero el fútbol, ese es tu Dios. ¿O qué es lo que te levantó para iniciar el día y el gozo que motiva tu vida? ¿Tus hijos? Son tus ídolos. ¿Tu esposo o tu esposa? En el mejor de los casos. ¿Quién debe ser el primer lugar? Dios.
En esto tenemos que estar retomando y retomando y retomando por la naturaleza caída que tenemos. Guíame, Señor, a honrarte hoy, a que tú seas lo más importante para mí el día de hoy. Y gozarme en ti, en aplicar tu palabra, en acudir en oración al poder de tu Espíritu para ver tu poder en mi vida, en mi transformación, pero también para las cosas que surgen en este mundo caído a través de la oración y ver sus respuestas. Pero Él fue el cumplimiento perfecto de cada uno de estos mandamientos. Ninguno faltó. Los cumplió perfectamente. Entonces, ¿habéis oído que he venido para abrogar la ley? ¿Creéis que he venido para eso? No he venido a abrogarla. He venido a cumplirla. Yo soy el cumplimiento perfecto de la palabra. Y es que la palabra de Dios permanece para siempre. Leamos el siguiente versículo, el versículo 18 de este pasaje. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así es la palabra de Dios. ¿Por qué es que no se puede alterar? Yo les he comentado que antes de convertirme a Cristo, yo estudié la carrera de contador público y una de las materias que más me costaba trabajo era precisamente legislación fiscal, porque año con año cambiaban las leyes. Y yo decía, ¿para qué me mato las neuronas cerebrales o me gasto las neuronas cerebrales en toda esta ley si cuando yo salga de aquí esto ya habrá cambiado casi que más del 50%? Y me costaba trabajo. Cuando vengo ante la Biblia y me topo con esto, cada versículo que tú guardas en tu corazón tiene vigencia eterna. Es un tesoro para tu vida, cada versículo que guardas en tu corazón. Es palabra de Dios que va quitando tu mente equivocada y transformándola por la mente correcta de Dios. Por eso dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta es la forma en que vamos a transformando. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice en Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que transformarla, porque tenemos muchas cosas que están mal. El hecho de que tenías un concepto acerca de la mujer, para el concepto que Dios tiene de ella, es muy diferente. En mi país, en la época de la Revolución, decían, la mujer es como una escopeta, siempre tiene que estar cargada y en casa. Cuando Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, para santificarla. Eso es lo que Dios espera de un hombre en Cristo, dar tu vida por tu mujer. Hay diferencia, ¿no? Pero abismal. Pero este amor solamente lo puede llevar a cabo el Espíritu en nuestra vida. Por eso ser cristiano no es simplemente decirlo. No es algo que me debo colgar o algo que debo de llenar de citas en mi auto o en mi computadora o mi celular. Es una vida. ¿Estás viviendo la palabra? Eres un hijo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice ahí en Mateo 7, 21 al 23, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es hacer. Es vivir y hacer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les responderá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Te dice alguna persona que es cristiana y es un hacedor de maldad, ora por él para su salvación, porque no es salvo. Vive confundido, cree que es cristiano, pero
no ha entendido la salvación. Y se puede encontrar en este grupo de personas que menciona este pasaje que les acabo de comentar. Ora por él. Pero la palabra de Dios, toda es perfecta y toda tiene cumplimiento. Así es la palabra de Dios. Es viva, eficaz. Penetra hasta adentro de nuestro ser. Saca lo que está mal. Nos alienta a poner en práctica lo que está bien. Y sigue edificando nuestros corazones. El apóstol Pablo decía, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra es viva y eficaz, es perfecta, es inerrante. Cuando tú escuches a alguien que te dice, es que la palabra de Dios tiene errores, pues con toda franqueza podrías decirle, es que no conoces la palabra de Dios. Si realmente la conocieras, comprobarías lo que dice. Es inerrante, no tiene errores, porque es palabra de Dios. Si tuviera errores, entonces Dios comete errores, entonces Dios se equivoca, y qué gran blasfemia estaríamos diciendo. Dios no comete errores, Dios no se equivoca. Y la palabra de Dios así es. Ninguna promesa de la Escritura va a quedar sin cumplirse. Ninguna. Todas van a tener cumplimiento. Por eso debemos confiar nosotros plenamente en la Escritura. En lo que debemos hacer, en lo que debemos llevar a cabo. Cada vez que encuentro algo normativo en la Biblia, tengo que obedecerlo. Por normativo me refiero a todos aquellos mandamientos que son para la aplicación práctica en mi vida como creyente. Eso es lo que quiere decir normativo. Y por eso hay que leerla y conocerla, y te das cuenta con una lectura lógica, clara, histórica, gramaticalmente correcta, pues te das cuenta, salta a la luz lo que es normativo y lo que no. Vemos lo que hizo Faraón. No tenemos que ser como Faraón, eso no es normativo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios que venía a través de Moisés. Esto era lo normativo, la obediencia a la palabra de Dios. Esto es lo que nos referimos con que tiene que ser obedecida y creída, y debemos de confiar plenamente en la Escritura. Cuando hay esa confianza, sabes qué es lo que debes hacer. Te da contentamiento, te da estabilidad a lo que haces, porque sabes que lo que haces cuentas con la bendición de Dios para llevarlo a cabo, porque es lo que Dios dice. Entonces descansas en Él. Si Él dice, por nada estéis afanosos, como les comentaba la vez pasada, bueno, no me voy a afanar. Aquí está, Señor, te lo dejo en oración. Quiero ver tu mano, quiero ver tu voluntad para seguirte compartiendo con las demás personas. Cada vez que alguien vea esta bendición, que las demás personas conozcan que es tu mano la que llevó a cabo todo esto, y así crecemos en ese compañerismo con Dios. A veces vemos que hay cambios constantes en la sociedad, y la sociedad a veces piensa una cosa y a veces piensa otra, y esto trae mucha inestabilidad a la gente. ¿Qué es lo que pensaban en mi época acerca de la sociedad? Pues yo me crié en un hogar donde había papá, mamá e hijos, y no éramos el único. Éramos 7 de familia. 7. Me decía una persona, ahora ya los matrimonios no quieren ni tener hijos, tienen perritos y los tienen castrados. O sea que ni los perros, ¿verdad? Éramos 7, ese es el pensamiento normal. Ahora la gente está confundida, porque dedican su vida a tener dinero, a tener profesión, a tener maestría, a tener doctorado, y especialmente las mujercitas, ya cuando reaccionan, ya tienen los 40 y no tengo hijos, y no me he casado. Y al primero que pasa, y lo atrapan y tratan, y en muchos casos no pueden. En otros casos por ahí llegan a tener, y se llegan a ser mamás. En mi época éramos 7, y no crean que era la única familia. Tenía muchos amiguitos que estábamos en la misma condición.
Veías a las mismas mamás todas acabadas, gastadas y cansadas, pero todos teníamos así, era el pensamiento normal. En mi época de crianza, recuerdo estar en primero y segundo primaria tal vez, veíamos a un amiguito del colegio como un bicho raro, porque sus papás estaban divorciados. ¿Qué pensar en homosexualismo entre hombres o mujeres? No, ni pensarlo, ni figuraba. Ahora el pensamiento de la sociedad ha cambiado. Ahora los anormales somos los que no aceptamos esto como algo normal. Sí, quiero aclarar esto nuevamente. Digo, tú ves a un homosexual, pero en la Biblia lo tienen en el mismo lugar que un borracho, que un adúltero. O sea, son personas pecadoras que necesitan convertirse a Cristo. Pero el problema del homosexual es que me lo quieren hacer ver como algo normal. Aceptarlo como algo normal. Entonces, como algo normal, también tengo que aceptar el adulterio. Como algo normal, también tengo que aceptar a los borrachos y a los drogadictos. Como algo normal. Es anormal. Es pecado. Pero aunque la sociedad vaya cambiando, el pensamiento social vaya cambiando, Dios siempre a través de su palabra tiene la autoridad suprema, su Biblia, su palabra. ¿Yo por qué sé que es un pecado? Porque Dios lo dice. Porque está en contra de la voluntad de Dios. Y a final de cuentas, el pecado es todo aquello que se hace contrario a la voluntad de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice en 1 Corintios 6, 9 al 11. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Eso es lo que Dios dice. ¿Y qué está hablando aquí? De su reino. ¿Quieres ser parte de su reino? Arrepiéntete y conviértete a Dios. Y lo mismo lo necesita el adúltero y el borracho y el homosexual. Todo ser humano que es pecador necesita arrepentirse y convertirse a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde. Eran los signos más diminutos que había en la escritura hebrea. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Toda ella tiene cumplimiento. Pero también cuando una persona se convierte, un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo, respeta y enseña toda la palabra de Dios. Veamos lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque toda es palabra de Dios. Porque toda ella se tiene que cumplir. Leemos en Mateo 24, 35, si fueras tan amable, Osvaldo. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Todas se tienen que cumplir. Y cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, y así los enseña a los hombres, muy pequeño va a ser llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los guarde y los enseñe, porque para Dios es la vida, no es nada más saberlos, es vivirlos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso Pablo decía en Hechos 20, 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios.
¿Por qué? Porque todo es verdad. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Les enseño todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que Dios os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cada uno de nosotros ha sido lavado con la sangre de Cristo y forma parte de esta iglesia del Señor. Y necesitamos aprender todo el consejo de Dios. Por eso hay algo bien importante que no me voy a cansar de decirles, aunque seguramente ya los tenga cansados. Como creyente necesitas leer la palabra de Dios. Día con día, dedica un tiempo para leer y orar. Tú sabrás de acuerdo a tus actividades, pero empieza por leer la palabra de Dios. Yo les digo no con el propósito de que se pongan reglas, pero sí más o menos para que tengan una idea. Si ustedes leen 3 capítulos diarios y 5 el domingo, aproximadamente en un año ya leyeron toda la Biblia. Yo nada más para que vean que no es difícil, pero Dios quiere que conozcamos todo el consejo de Dios. Acá nada más reciben un poco, una porción. Ha habido ocasiones en que nada más les comparto un versículo. Hoy nada más van a ser 4. Pero no puedes quedarte con esto toda la semana. Diario leer la palabra de Dios y después de leer, platicar con Dios. Esto es lo que conocemos como el tiempo devocional. Dios te habla a ti a través de la Biblia, tú platicas con Él a través de la oración. Ahí se establece la relación personal con Dios. Es a lo que nos invitó, no a una religión, a una relación personal con Él. En esa relación personal vemos sus mandamientos y decimos, Dios, pues yo no puedo, te necesito. En el poder de tu Espíritu hazlo, glorifícate en mi vida, en cada acto de mi obediencia. Y entonces vas viendo ese crecimiento espiritual en el poder de Dios. Nosotros no, es en el poder de Él. Hay que apelar constantemente a su poder. Entonces esto es a lo que Él nos ha llamado. Vemos que es muy importante este aspecto porque el hecho de que nosotros creemos que hay mandamientos, es más, he oído personas que dicen, yo no leo el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento se me presenta un Dios violento, un Dios de odio, yo quiero el Nuevo Testamento porque se me presenta el Dios de amor. Pues están en un verdadero error, porque es el mismo Dios, no son dos dioses, es el mismo. Y desde el principio manifestó ese amor, porque bien había podido acabar con la humanidad ahí. Adán y Eva, se acabó, aquí no hay nada. Pero dado que Él es un Dios de amor, Él nos dejó ese libre albedrío. Cuando tú tomaste la decisión de arrepentirte y convertirte, mostraste en esa libertad el deseo de ya no hacer tu propia voluntad, sino someterte a la de Dios. Ese es un acto de amor. Eso es lo valioso para Dios. No son obligaciones. No estás obligado, sino voluntariamente quiero hacerlo. Hay una gran diferencia. Yo voluntariamente quiero hacer tu voluntad. Me duele cuando no la hago, pero quiero hacerlo. Dame tu poder para tener victoria y así crecemos. Pero es una relación de amor con Dios, una relación personal, producida por su Espíritu en nosotros. Sea pequeño o sea grande el mandamiento, debemos creerlo. Es tu mandamiento, Señor. Lo voy a creer y lo voy a vivir. Debemos creerlo, debemos vivirlo y debemos enseñarlo de esta manera a las personas que Dios nos vaya confiando. Esto es lo que va a tener recompensa, tarde o temprano. El que los menosprecie por ser pequeños y así los enseñe, será llamado pequeño. No dice que vas a perder la salvación, pero sí los galardones, sí coronas. Pero desde aquí nos enseña que todos son verdad y todos tienen cumplimiento. No podemos quebrantar ni uno de ellos. Finalmente, vemos que Dios demanda justicia plena.
Él no busca una religión externa, sino que se dé cumplimiento a su justicia. Los fariseos tenían una justicia externa, pero no tenían un corazón transformado. Vamos a leer lo que dice el versículo 20. Porque os digo que el que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando sí lo es, y empiezas a vivirla, empiezas a hacer un testimonio. Empiezas a ser un ejemplo para los demás. Empiezas a hacerlo porque tú estás poniendo en práctica la palabra de Dios, porque toda ella es verdad, es inerrante, como hemos comentado. Cuando hay una falta, hay un efecto negativo, hay un efecto destructivo. Si puedes leer, por favor, en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. Prestar atención, poner en práctica su palabra, es esencial. Pero esto solamente se lleva a cabo cuando he tenido una verdadera conversión y he sido justificado por la sangre de Jesucristo. Ellos tenían nada más una justificación externa. El corazón no estaba transformado. Se preocupaban nada más por las cosas, por las apariencias. Esto es muy del ser humano. No quiero que nadie sepa los problemas que tenemos. Vamos a tratar de dar la apariencia de ser un bonito matrimonio, de ser una bonita familia. Vamos a llegar todos los domingos a las predicaciones, pero que nadie sepa de lo que pasa en el núcleo de nuestra familia. No hay un corazón transformado. No es nada más la apariencia, es una vida lo que Dios espera de cada creyente. Una vida como matrimonio, una vida como familia, una vida en los negocios. No hay nada que tú puedas apartar de esto. Dios no está buscando personas religiosas, sino corazones regenerados y transformados por el poder de Dios. Él está buscando vidas que imiten a Jesucristo, y esto es lo que lo glorifica a Él. Te llena de sentido tu vida y lo glorifica a Él. Por eso el punto de Dios es este. Los judíos eran nada más externos. No había un corazón transformado. Tenían que venir a Cristo. Y muchos vinieron. Sacerdotes, fariseos, escribas, muchos vinieron, muchos creyeron. Pero hubo otros que no. Y por eso, ¿qué se refiere cuando me dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos? Porque era externa. No entraréis en el reino de los cielos. No es externo. Es el corazón transformado, convertidos, arrepentidos y convertidos. Entonces, ¿qué dice? Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. La paga del pecado, que era la muerte, Cristo la hizo en mi lugar. Con su sangre me limpia de todo pecado. Dice en 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Me hace perfecto ante Dios y me da la salvación. Entonces tengo una regeneración en el corazón, tengo una transformación en el corazón, porque ahora pasa a morar su Espíritu en mí, a gobernar mi vida. Él es el Señor y Salvador de mi vida. No nada más la salvó, ahora Él es el que la manda, es el Señor, yo soy su siervo. Y entonces vemos sus efectos en todas las áreas de nuestra vida. Él así quiere hacerlo con nosotros, y que seamos vidas que imiten a Jesucristo, porque Jesús no vino
a destruir la ley, sino a cumplirla y dejarnos el verdadero camino hacia Dios, porque no hay otro camino. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma en la que el hombre se pueda salvar. Por eso les digo, el ser cristianos no es una religión, es una relación personal que se lleva a cabo en el poder de Dios cuando te has arrepentido y convertido a Él. Una persona en una ocasión compró un rompecabezas y era un rompecabezas de máxima dificultad, ¿verdad? Trataba de unir pieza por pieza, pero como eran tan chiquitas y no encontraba cómo hacerlo, no encontraba la relación con una y con otra, pues le costaba muchísimo trabajo lograr su propósito. Hasta que finalmente un día encontró la caja y ahí vio la imagen. Entonces ya con la imagen podía ver dónde iba cada una de las piezas y logró su propósito. Encontró la forma de armarlo. Así pasa también con la Biblia. Muchos no encontraban la relación que podía tener todo este Nuevo Testamento en cuanto a leyes, profecías, cumplimientos de la Escritura. No encontraban cómo encajar todo esto hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen y cumplimiento de cada uno de los aspectos que están escritos en el Antiguo Testamento para llevarlos a cabo, para el beneficio del hombre, para la transformación de nuestro corazón, para nuestra reconciliación con Dios. Entonces entendemos que sí, es importante leerla toda, Antiguo y Nuevo Testamento, y toda ella me habla de Cristo. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar este pasaje. Reconocemos, Señor, que toda tu palabra es verdad porque fue inspirada por ti. Tú no te equivocas, tú no cometes errores, y esto nos da la confianza de acudir a ella con esa plena confianza de saber que toda es verdad y toda tiene cumplimiento. Gracias por los pasajes que nos has permitido ver ese cumplimiento en nuestra propia vida y que nos alienta a seguir conociéndote y sirviéndote. Pero te pedimos también que nos sigas transformando a la imagen de Jesús en todas esas áreas que aún nos ha costado trabajo y seguimos viendo fallas en nuestra vida y en nuestro comportamiento. Tú quieres una vida que te refleje a ti, Señor, así es que danos esa gracia en el poder de tu Espíritu, porque sabemos que es lo único que va a traer gloria a tu nombre. Todo aquello que tú hagas en nuestras vidas, en tu poder. Por eso te lo pedimos, Señor, y te rogamos que tú bendigas a cada padre de esta iglesia y de los papás que nos lleguen a ver en estas predicaciones, que tú puedas obrar en cada uno de esos corazones para llevar a cabo su papel como padre, teniendo en cuenta que tú eres nuestro Padre y que nos guías, nos cuidas, nos proteges para llevar a cabo este propósito. Te alabamos por esto, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos entonces el próximo domingo con este Evangelio según San Mateo. Que tengan un excelente domingo, que lo disfruten en familia y que Dios los bendiga.